encarnaciones del amor de Dios, guerreros del despertar, Namaskar. Bienvenidos todos. Ya en el domingo pasado dijimos que en esencia el guerrero interior o espiritual es el que lucha por la conquista de sí mismo. Sí, básicamente eso. El guerrero interior es el que lucha por conocerse a sí mismo, por ser el mismo, por despertar el sí mismo. Bien, eso está claro. Hoy día les dije que iba a compartir un texto acerca del guerrero interior escrito por un guerrero que felizmente está vivo. Voy a compartir ese texto. Eso es el guerrero, el que se conquista a sí mismo. Y les dije que iba a comentar un texto acerca de lo que es el guerrero interior escrito por un guerrero interior. Al final revelo su nombre. Primero quisiera que nos deleitemos con esta exquisitez acerca del guerrero que escribe un guerrero. Él decía así: todos los años me hago solemnemente, al menos una vez, el propósito de ser un guerrero espiritual. Y al hilo de esta intención quisiera compartir estas líneas contigo. ¿Quién es un guerrero? ¿Quién hace de la vida una búsqueda que trata de sacarle sentido a cada momento? ¿Quién valora la sabiduría y la compasión? ¿Quién aprende a manejarse vital y existencialmente? ¿Quién es todo sagacidad y está libre de violencia? El guerrero. El guerrero es él, quien hace de la vida una búsqueda, quien trata de sacarle sentido a cada momento, quien valora la sabiduría y la compasión, quien aprende a manejarse vital y existencialmente, quien es todo sagacidad y está libre de violencia. Ese es el guerrero. Es un guerrero el que entona el ánimo, siempre el espíritu, diría, no desfallece, saca inspiración de la tristeza, valora lo positivo y no se pierde en lo negativo. Es recio y recto, procura ser ético y ecuánime, intenta no caer en sus propias trampas y convierte a la vida en una gran maestra. Trata de liberar la mente de engaños y autoengaños, pretextos falaces y componendas. Además, valora la inteligencia clara y la ternura expansiva. Está siempre en el intento de autodesarrollarse para beneficio propio y de los demás. Vive sin odio entre los que lo odian, con alegría entre los abatidos, con confianza entre los desconfiados, con júbilo ante los desolados, con ánimo entre los desanimados y con desapego entre los codiciosos. Eso es un guerrero. Continuamos con este hermoso texto de un guerrero viviente. La guerrería espiritual es una actitud, un aroma, una presencia. Puede ser un guerrero, el estudiante, el ama de casa, el hombre de negocios, el campesino o cualquier persona que procure un significado de crecimiento interior a su vida.
que asocie el desarrollo externo con el interno, que esté en el intento y en el empeño de abrillantar la conciencia, de pulir la inteligencia primordial y desenvolver el amor y la compasión. El guerrero es cuidadoso consigo mismo y con los demás. Evita el daño, promueve el bienestar, desarrolla un sentimiento de unidad. Es un verdadero guerrero espiritual aquel que aprende a relacionarse consigo mismo. Mejora la relación con otras criaturas sintientes. Desarrolla sus potenciales anímicos. Procura un sentido de integración y mejoramiento a la existencia. Promueve las energías constructivas y de crecimiento. Instrumentaliza la vida, incluso en las circunstancias adversas, para completar su evolución interior. Sabe vivir a cada instante con conciencia lúcida y ecuánime. O por lo menos no ceja en su intento de conseguirlo. Es un guerrero espiritual el que emprende la conquista de sí mismo. Para ello, no se aísla, prosigue con su vida cotidiana, aunque en una dimensión de conciencia y percepción diferentes a los que no están en la senda de la búsqueda. Vive instalado en el equilibrio, no dejándose perturbar o no dejándose perturbar en exceso, sea por la ganancia, sea por la derrota, el encuentro o el desencuentro, el elogio o el insulto. No hay mayor conquista que la de uno mismo. No hay mayor conocimiento que el conocimiento interior. No hay mayor alegría que la que brota de la fuente interna de serenidad y no depende exclusivamente de los eventos del exterior. Aprende el guerrero espiritual a no lamentarse ni autocompadecerse. No se complace en la duda por la duda. Investiga, aprende, titubea. Pero no es la suya la incertidumbre escéptica, estéril y desertizante. Apela a la inteligencia humana y desarrolla comprensión clara. Aunque sabe que muchos seres humanos ni siquiera entienden lo que es comprender. Ama el silencio exterior y cuanto más el silencio interior. Remansándose en sí mismo, en meditación fecunda. Renueva sus energías, su visión clara, su ánimo estable. En meditación cultiva metódicamente la atención y bruñe la conciencia. En la vida cotidiana prosigue alerta, porque solo los atentos están vivos y evitan herir en pensamiento, palabra o acción. Porque esta atención le hace ser preciso, autoconsciente y vigilante, y no se identifica con negatividades propias o ajenas. En la meditación y en el silencio interior, el guerrero escucha la voz de su ser, que le infunde nuevos ánimos. No cree en la violencia. Sabe que la única ley eterna es la ley del amor. No cree en la coacción ni en medios coercitivos. Sabe que la disciplina consciente es imprescindible, así como el confrontar la vida con sentido del esfuerzo y del dolor.
no se ofende por banalidades, no se inmuta por trivialidades, no cree que pueda florecer nada hermoso del miedo, tampoco cree en el desorden, pero su orden no es rígido ni neurótico. Sabe que la limpieza del mundo debe empezar con la de la propia mente. Aprecia su cuerpo, lo atiende, lo dispone, lo prepara, pero sin apego, sin obsesiones. También cuida su mente y la cultiva con esmero. Impone una dosis de dignidad a su carácter y examina su conducta. A través de la meditación recobra su armonía básica, siendo su postura símbolo de su talante. Desde la tierra en que se apoya, quiere proyectarse a la totalidad. El guerrero espiritual, en fin, trata de mantener su mente limpia. Este formidable texto pertenece a un gran hombre, a un buscador sincero, no de esos encumbrados por el marketing y las cosas. Es uno de verdad. Se llama Ramiro Calle. Es un maestro de yoga y otras disciplinas espirituales. Él es uno de los pioneros en España de lo que es la enseñanza yoga. Ha enseñado también en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y en el centro de yoga Sadak, que él dirige. Este es un homenaje que le estoy rindiendo a un hombre auténtico, a un buscador auténtico. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Bien, porque estamos viendo todo lo concerniente al guerrero interior, al que se conquista a sí mismo, al que despierta, al que encuentra la faz de su divinidad dentro de sí, al que es uno con Dios dentro de sí, al que se conoce a sí mismo. Esa es la guerra del guerrero. Y entonces, ¿no? La mayoría de estos, ¿qué diría yo? Escuelas de sabiduría, no sé, hablamos del Bushido, del camino tolteca, ¿sí? Del propio camino hablamos en el budismo tibetano. Y todos contribuyen, y yo quisiera compartir algo, por ejemplo, de los espartanos, ¿no? Voy a hablar algo breve del guerrero espartano y la conquista del miedo. De eso vamos a hablar. Entonces, hablemos el guerrero espartano y la conquista del miedo. Yo aquí quiero destacar en los guerreros espartanos el valor, la valentía, el coraje. ¿Sabes por qué destaco tanto el valor, la valentía, el coraje? Porque todo lo bueno, libertad, virtud, honestidad, entereza, requiere coraje, valor. Sin valor todo es mentira, todo es una estafa. Necesitamos valor, valentía, ¿no? Todas las virtudes son el reflejo de tener carácter. Todas las virtudes, amor, compasión, solidaridad, honestidad, ¿sí? Armonía, etc. Todas las virtudes son reflejo de tener carácter. Por eso las virtudes se tornan esenciales. Y escuchen esto, la palabra virtud tiene de raíz la palabra vir. ¿Y sabes qué significa vir? Valentía. Vir significa valor, valentía, la raíz. ¿Comprenden? Virtud no es posible sin vir, sin valor, sin coraje, sin valentía. Y como ya lo dije, para mí no me interesa nada la guerra como tal. Hablo del valor, del coraje, en este caso, por ejemplo, de los espartanos.
Aunque es bueno decirlo, que los espartanos nunca provocaron una guerra, en toda su historia, por si acaso. Los pintan como guerreros, pero ellos nunca declararon ni una sola guerra, por si acaso. ¿Sí? La evitaban con todo lo que podían. Lo cierto es que ellos, su objetivo era formar a la gente en la virtud. Y algunos de los principios en que sustentaban la educación los espartanos era, por ejemplo, la sobriedad. La sobriedad en la vida privada, ¿no? Enfocándose en la formación del carácter, estabilidad, conducta coherente, serenidad. Así los formaban, ¿no? Otro principio era una vida sin excesos. Una vida sin excesos, ¿sí? En el oráculo de Delfos figuraba en el frontispicio, en la entrada decía un principio básico, ¿sabes cuál era? Conócete a ti mismo. Pero del mismo tamaño y en la misma medida había otro gran principio, ¿sabes qué decía? Nada en exceso. Y entre los dos había el principio principal, era la letra E. Bueno, eso tú lo investigas. ¿Sí? Desde pequeño lo formaban, nada en exceso. Y una de las cosas fundamentales en la formación de los niños, en los que sustentaban su educación, con Licurgo, que fue el que impulsó todo, ¿sabes qué era? El sentido heroico sobre la vida. Sentido heroico, valientes y dignos ante la muerte. Los espartanos, pueblo de valientes. ¡Ah! Y todo comenzaba con las mujeres. Mujeres de carácter. Por si acaso, la fuerza de un pueblo está en las mujeres. Ellas forman, ellas educan. En este caso las espartanas eran fuertes, aguerridas. Y esta fuerza, este coraje de ellas que se irradiaba a los hijos, era conocida en todo el mundo de la época. Y la frase, tenían una frase, ¿no? Esta, regresa con el escudo o sobre él. Se refería a que o volvían victoriosos o con el escudo. O volvían victoriosos con el escudo o muertos encima de él. Una vez cuentan, los espartanos tenían espadas chicas, ¿no? Y un soldado le dijo a su mamá, porque las madres salían ellos y cuando iban, pues las madres le daban las espadas. Y a veces a uno le daban una espada, cortas eran sus espadas, y le dice, madre, me das una espada muy corta. Y ella le dijo, si das un paso adelante, será más larga. Motivándolos, moviéndolos. En la educación, los espartanos trabajaban sobre el dominio del cuerpo, ¿no? Con duro entrenamiento. Trabajaban sobre el dominio de las emociones, sobre todo enfocados en vencer el miedo. No se trataba de no tener miedo, sino vencerlo. Educando el ánimo, ¿no? Formándolos en el coraje, superar el miedo, enfrentarlo, conocer el miedo, convivir con él, conquistarlo. Eso se hizo en Esparta. Y también trabajaban y formaban el dominio de la mente. ¿Han escuchado hablar ustedes de qué es lacónico? Lacónico por breve, ¿sí? ¿Han escuchado? ¿No? O pensamiento espartano. A mí me deben haber escuchado alguna vez cuando muchas veces ya cuando yo desarrollo temas específicos digo me gusta hacer lacónico, breve, espartano. Es decir, su forma de expresarse, frases breves y profundas, no sobreabundar en la mente,
uno de los 7 sabios de Grecia, ¿no? De la Grecia antigua, uno de ellos, Quilón, era espartano. Y él era el que proclamaba esto de nada en exceso. Dominio de las ideas, saber razonar, ser racional. Cultivo de valores, pensamiento breve, no sobreabundar en la mente, no ruido en la cabeza. Así lo formaban. Y ahora yo les digo a ustedes que están escuchando ahora. Si no cultivamos a nuestros niños o en nuestros niños el valor del coraje, de la valentía, el valor del valor, estamos contribuyendo a la caída de la humanidad. La humanidad se va cuesta abajo, con tanta debilidad, con tanta permisividad. Una sociedad de gente débil que se ofende de todo. Es la caída de Prometeos a Narcisos. Prometeo, aquel titán hijo de Japeto, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Desde ahí hemos caído a Narcisos, mirándose complacidos sus imágenes en sus selfies. Volviendo a nuestros amigos espartanos, la virtud pues era fundamental en ellos, era su sentido de vida. ¿Okay? Ser moderados, justos, honestos, virtuosos. Repito, virtud viene de valor, de fuerza. Toda virtud requiere fortaleza interior. Es más fácil ser deshonesto, cobarde, traidor, malagua, gelatina, acomodaticio, de esos que hacen pactos infames a media voz. Es más fácil. Ser virtuosos requiere valor, requiere coraje. Entonces, para los espartanos, para ellos la educación del carácter es la formación de valores, es la formación en ellos, desarrollo en ellos de las virtudes. Eso era un guerrero. ¿Cómo activo o despierto al guerrero interior? Esa es una pregunta bien importante. La voy a contestar muy brevemente. Tomen nota, afinen los oídos, ¿no? Afinen los oídos. Y si no, como dice el Zaratustra de Nietzsche, arránquense los oídos y escuchen con los ojos. Solo hay una manera que se expresa, ¿no? Porque las personas creen que cómo despierto el guerrero interior, la fuerza, el invencible, que somos, que es nuestra verdadera naturaleza, cómo la activo. No es repitiendo frasecitas ni modas, ¿no? Que está de moda suelta, suelta, la vibración, y repito, soy luz. No es así. ¿Sabes cómo despiertas tu guerrero interior? Se expresa asumiendo la responsabilidad de tu vida y asumiendo la responsabilidad de tu mundo. Esa es una parte. ¿Ok? ¿Quieres formar a tu hijo, despertar el guerrero que asuma sus responsabilidades a su edad, a tu tiempo, a lo que le corresponde? La responsabilidad de él. Y luego nosotros, cuando crecemos, la responsabilidad de tu vida, de tus emociones, la responsabilidad de tus pensamientos, de tus actos. Y sintiéndote responsable de tu mundo. Y la otra, poderosa. ¿Sabes cómo despiertas tu guerrero interior? Enfrentando las dificultades, luchando contra las adversidades. Y justo eso es lo que no hacemos. Evitamos los problemas, no enfrentamos las dificultades, quisiéramos no tener ninguna dificultad, quisiéramos no tener ninguna adversidad, quisiéramos no tener ningún sufrimiento.
Y entonces perdemos la suprema oportunidad de despertar al invencible. Y no es que nos inventemos problemas entre comillas, adversidades, vicisitudes, contrariedades. Están ahí. Nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, separación de los seres que amamos, unión con circunstancias que no queremos. El sufrimiento está por doquier, lo dijo el venerable. Entonces, estamos. Voy a hablar algo, aunque sea breve, de los templarios. Me gustaría, ¿sabes qué?, centrarme en su código de honor, que la sintetizan en lo que los templarios llamaban las 8 beatitudes. Pero antes, ellos tienen, los templarios, símbolos importantes que nos están indicando que eran iniciados. Nos están indicando eso, ¿sí? Al menos en su fundación, ¿no? Y los primeros años. Se trataba de una orden que apuntaba a la conquista de sí mismo. Por ejemplo, ellos tenían en su especie de medallas, grabados y todo, ¿no? Su tema, su contenido temático, siempre figuraban un caballero, 2 caballeros montando un mismo caballo. Al principio, bueno, para lo externo decían, no, ellos son pobres, entonces miren, no tiene cada quien para un caballo. Y entonces no, están 2, tienen que montar un caballo. Pero no, eso simbolizaba otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que simbolizaba? En primer lugar, las 2 partes de la naturaleza de los guerreros templarios. Uno, ¿no?, la fuerza del guerrero, el valor, el coraje, la fuerza. Y el otro, porque eran monjes guerreros, el aspecto del monje, el aspecto espiritual, la fusión de 2, la espiritualidad con ese valor, coraje, fuerza, determinación. Lo que pasa es que nos han pintado, por ejemplo, a un Jesús débil, blandengue, y no, tenía un poder y una fuerza y un coraje supremo, pero nos han pintado a alguien medio dulzón, medio débil, para nada. Algún día hablaremos. No, por ejemplo, Jesús el Cristo significaba un poder, es un poder. Pero bueno, 2 caballeros montando, ¿no?, un caballo, significa eso, la fusión del monje y del guerrero, pero también representa la conexión entre los 2 mundos, el mundo sagrado y el mundo común. Y en la fusión del monje y del guerrero nuevamente aparece la idea de coraje, la idea de valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llamaban templarios o caballeros, ¿no?, o caballeros de la temple? Claro, el nombre original de ellos era, ¿sabes cuál era? Era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Templo, ¿no? En francés, templo es temple, por eso decían los caballeros de la temple o los caballeros templarios. Un caballero guerrero, ¿sabes qué? Es alguien que combate por su fe, por el hecho de buscar e impartir la luz en el mundo. Ese era el móvil interno. La lanza, por ejemplo, representaba para ellos la verdad, que debe siempre ir delante de todo, estar ante todo. La verdad como guía, la verdad como acicate para el avance. Tenían su código de honor, como he dicho, las 8 beatitudes. La primera beatitud dentro de su código de honor, así como el Bushido tenían, los caballeros templarios tenían su código. La primera beatitud, poseer el contento espiritual. Un poco más y dicen Ananda, la dicha suprema. Claro, ese contento espiritual, esa alegría intrínseca de quien está en contacto con aquella parte mejor dentro de sí. La segunda beatitud era, ellos decían así de su término, voy a hablar los términos que empleaban ellos, vivir sin malicia, es decir, ser transparentes, no ser seres calculadores, interesados,
que hacen el bien para luego recibir. Como mucha gente dice, si tú haces un favor, recibes 7. Oiga, eso no es ninguna virtud, ese es un cálculo. Tercera beatitud, ellos le llamaban llorar los pecados. Pero ¿qué significa en esencia? Era un compromiso de redención. Se estaban refiriendo al arrepentimiento entendido en los términos de metanoia. Metanoia en griego significa arrepentimiento. Lamentablemente para otros arrepentimiento es ponerse a lloriquear cuando uno se equivocó. Metanoia es cambiar la manera de pensar. Y entonces esta tercera beatitud para ellos era eso, era el compromiso de redención. Me equivoco pero cambio mi manera de pensar, ¿no? Metanoia, meta, cambio, transformación, noia de luz, mente. La cuarta beatitud, ¿no? Humillarse al ser ultrajados. Esto lo enfocaban como cero soberbia, cero arrogancia, cero vanidad, cero orgullo. Ahí le daban con todo, o sea, al ego, ¿no? La quinta beatitud, amar la justicia. La sexta beatitud, ser misericordiosos. Misericordia es la palabra que reemplaza la palabra compasión. ¿Sí? Pero decían bien claro, ser compasivos en la acción. No solamente sentir el sufrimiento ajeno y decir pobrecito, sino actuar. Si no hay, la compasión es el amor en acción y la misericordia es exactamente lo mismo. Esa era la sexta beatitud de los caballeros templarios. La séptima beatitud era ser sinceros y limpios de corazón. ¿Sí? Purificación de las emociones, purificación del centro emocional. Y la octava beatitud era sufrir con paciencia las persecuciones, los maltratos, ¿sí? El propio sufrimiento, porque ellos sabían, como guerreros, que eso templaba totalmente su espíritu. Bueno, entonces voy a cerrar esta noche compartiendo la oración del guerrero, ¿no? ¿Ok? Todo guerrero está conectado con una fuerza superior. De hecho, el guerrero es tu fuerza superior, es tu invencible, en el fondo, ¿no? Bueno, lo cierto es que cada quien, según sus creencias, le ha puesto un nombre al interno, al íntimo, al invencible, a esa fuerza interior. Algunos le llaman la suprema energía, el supremo ser, el gran hacedor. Otros le llaman Nahual. Otros simplemente dicen él, Padre amado. Otros Jesús Rey de Reyes. Otros estado búdico, Krishna, Rama, en fin. Son nombres que tratan de expresar una realidad inexpresable. ¿De acuerdo? Que tratan de expresar una realidad inexpresable. Lo esencial aquí es que todo guerrero está conectado a través de la voz de su corazón y expresada la oración en pensamientos y palabras hacia él, hacia el supremo hacedor, el siempre amado, el misericordioso, el de la fuerza invisible. Agradezco, oh supremo hacedor, te agradezco el haberme hecho conocer el camino impecable del guerrero. Hazme libre por tu fuerza suprema. Ayúdame a cruzar las dificultades del río de la vida y sus torrentadas. Dame fuerza para ayudar a liberar a mis hermanos, a remontar las turbulentas aguas de este mar embravecido.
Dame fuerza para ser libre. Y cuando caiga, porque es condición humana la caída, como esclavo del mundo, ayúdame a ponerme de pie con determinación, con resolución. Ayúdame a levantarme con tu fuerza, que es mi fuerza, que es la fuerza del Espíritu. Dame, oh Supremo, Hacedor de todas las cosas, poder para aniquilar las partes que quieren autodestruirme. Ayúdame a no ser esclavo de las emociones mecánicas, negativas, de las bajas pasiones, sino más bien ser Señor y amo de las debilidades. Permíteme ser Supremo tres cosas. Atreverme, pues quien no se atreve a recorrer el camino ya perdió por anticipado. Quien no se atreve ya fracasó, ya perdió en el camino del guerrero. Así que lo primero que tenemos que pedir es atreverse. Lo segundo, permíteme no quedarme paralizado por el miedo, por las dudas, atrapado en mi cabeza, en la incertidumbre, la duda, la excitación. Porque hay quien no se atreve, alguien se atreve, pero luego se queda paralizado por sus miedos, aquí, en la cabecita. Y permíteme no abandonar, tener el poder. Así como tuve la resolución, ahora la perseverancia, la constancia, de no abandonar cuando las cosas se pongan pesadas o difíciles, sino dame fuerza para vencer la adversidad y para sacar poder de ahí, porque hemos dicho, el guerrero interior crece cuando asumes tus responsabilidades, las tuyas y las del mundo, de tu mundo. Tómalo así. Y enfrenta las dificultades y las adversidades. Es simple, pero no fácil. Lléname de fuerza, ser supremo, hacedor, para marchar resuelto en este misterioso viaje por la vida. Ayúdame a templar mi carácter en la virtud. Elimina de mí, ayúdame a trascender la falsa personalidad, la vanidad, el egoísmo, que son ilusiones dentro de una gran ilusión. Porque viviendo así, somos como una sombra dentro de un sueño. Si el sueño de por sí no existe, una sombra en un sueño. Ayúdame a eliminar en mí el ansia de poder, ese querer controlarlo todo en mí, fuera de mí, querer controlar el mundo, la necesidad de aprobación y de halago ajeno. Haz que brille en mí Hidraya, la morada del alma, o la morada del alma, el corazón espiritual, el lugar que brilla como miles de soles, y desde allí irradia felicidad y compasión a todos los seres, comenzando conmigo mismo. Porque como decía el amado Gautam Buddha, podrás buscar en el universo entero a alguien que merezca más tu amor que tú mismo y no lo encontrarás, porque nadie en este universo merece más tu amor que tú mismo. Permíteme, Señor, entender una vez que la vida en sí misma es espiritual, que la vida, que la existencia es un milagro, para mí un milagro sobrecogedor. Dame, Supremo Ser, la energía para trabajar de manera permanente y hacer aquello único. Siempre permíteme hacer aquello único que se escapa al tiempo y a la muerte. Hablo del recuerdo de sí, hablo de la atención dividida. Todo lo demás es sombra.
Dame, Supremo Ser, la energía para trabajar de manera permanente en iluminar mis partes oscuras e inconscientes a través del acto sagrado de la mirada interior, que no es otra cosa que la conciencia, es Saxing, el testigo, el que ve. Iluminación es hacer consciente el inconsciente. Iluminación es poner fin al sufrimiento, antes de estar pensando en lucecitas de colores. Permíteme tener dignidad para no ser humillado por los soberbios, desafiar a los poderosos, y más bien dame humildad para posternarme ante los humildes. Ante un humilde, arrodíllate. Permíteme hacer buen uso de la fuerza que me has dado para ayudar así a los muchos que necesitan conocer los secretos para salir debajo la rueda, trascender, movernos en dirección de salir de este agro y problemático samsara. Estos secretos no son otros que los secretos del guerrero. Enséñame, Supremo Ser, ser de seres, a vivir con todo mi ser el eterno presente, único momento en el que puedo sentir el aleteo de tu magnificencia. Dos momentos que hacemos contactos con la eternidad: la concepción y la muerte, y el central, el estar presente, cuando estamos presentes, pero presentes de presentes. Elimina de mí, Señor, con tu sabiduría, toda crítica, todo juicio que denigre a mis hermanos, a los que a veces por error llamamos enemigos. Y dame la justa medida para vivir sin excesos. Permíteme que aquello que figuraba en el frontispicio del oráculo de Delfos, Nautis Euton, conócete a ti mismo y nada en exceso, sean mis guías para transitar por este mundo. Y por sobre todo, despierta en mí al invencible. Despierta en mí al guerrero interno. Ayuda a despertar en mí al guerrero interno, a despertar el sentido heroico. Permíteme ser valiente y digno, tanto en la vida como en la muerte. Agradezco a todos por estar presentes. Agradezco a los que preguntaron, escribieron y se comunicaron. Y agradezco a las personas que comprenden que esto es un esfuerzo, que requiere logística, que hacen un apoyo, aunque sea simbólico. Que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha. Namaskar.